Centro Económico del Cibao presenta el comentario del doctor Leonardo Aguilera. Buenas tardes, señoras y señores. Como ustedes saben, el año pasado hubo un aumento al salario mínimo y se crearon 3 salarios mínimos y en consecuencia con 2 periodos también para aumentarlo. El último aumento fue en noviembre del año pasado. Pero el problema no es el salario mínimo, el problema es el precio de la canasta familiar. Ese es el tema de esta tarde. El aumento el pasado año del salario mínimo mejoró la condición de los ingresos de los dominicanos. Ustedes saben que tenemos 3 categorías. Bueno, son más de 3, pero las 3 básicas. Lo que es para las empresas grandes, que el salario mínimo es un poco más de 15,000 pesos. Las empresas medias, que el salario es un poco más de 10,000 pesos. Y el salario, o las empresas pequeñas, cuyo salario mínimo es un poco más de 8,000 pesos. Si usted promedia estos 3 niveles, usted tiene, convertido en dólares, un salario mínimo de $250, que es uno de los más bajos de América Latina. Si tomamos ese promedio de $250 del salario mínimo en la República Dominicana y lo comparamos con otros países, por ejemplo, como Argentina, el salario mínimo es $544, es decir, más del doble de la República Dominicana, o el de Chile, que tiene $471, y así sucesivamente usted va viendo, y nosotros estamos, digamos, en una posición número 9, número 10, en el nivel del salario mínimo. Pero como decía en la presentación del comentario, el salario mínimo, que es importante porque es básicamente para reproducir la fuerza de trabajo, no es lo más importante. Lo más importante es la relación de ese salario mínimo con el costo de la canasta familiar. Ustedes saben que la canasta familiar es una cesta de productos que nos da el monto que necesitamos para comprarla. Y el Banco Central divide por clases sociales, propiamente dicho, los llamados quintiles. Es decir, el primer quintil, o el 20% más pobre de la población, la canasta familiar ronda los 14,000 pesos. Y usted va en el segundo quintil, le sube a un monto de 20,000 pesos. El tercer quintil, es decir, el tercer 20% de la población, la canasta familiar es casi 24,000. Para el cuarto quintil, la canasta es 31,000 pesos y evidentemente el quintil 5, que es el sector más rico de la sociedad, necesita 61,000 pesos para la canasta familiar. De manera que el 20% más rico necesita o tiene un gasto de la canasta familiar de 61,000 pesos y el 20% más pobre de la población necesita casi 14,000 pesos. El promedio, en consecuencia, de la canasta familiar es de 30,000 pesos. Y ustedes ven los 2 niveles, 14,000 los más pobres, 61,000 los más ricos. Pero resulta que el salario mínimo, estamos hablando de 15,000 pesos para las empresas grandes, 10,000 y pico las empresas medianas y 8,000 y pico para las empresas pequeñas. Es decir, la mayoría abrumadora de la población, el salario mínimo que recibe no le da siquiera para comprar la mitad de lo que necesita, según el Banco Central, para la canasta familiar. Buenas tardes, amigos. Les esperamos mañana, Dios mediante, en otro comentario. Centro Económico del Cibao presentó
El comentario del doctor Leonardo Aguilera.